bienvenidos a un programa más aquí en Radio El Jordán, una sola voz, un solo espíritu. Estamos muy agradecidos porque el Señor nos permite estar en este jueves aquí para estar compartiendo su palabra. Muy agradecidos también porque nos permite estar compartiendo entre nosotros como hermanos para edificarnos a nosotros mismos, y eso también sirve para poder ser de edificación hacia ustedes que nos están escuchando. Y bueno, estamos ya en el cierre de la semana, en el último programa que vamos a tener durante esta semana. Nos encontramos el día de hoy con la hermana Romina. Eh, ah, si me recuerdan, me dijeron el día de ayer. El día de hoy también nos va a tocar. Vamos a estar tratando un tema muy importante, pero antes de pasar con el tema y todo lo que viene siendo lo relacionado a eso mismo, les pedimos por favor que dejen su reacción, su me gusta, su corazoncito en Facebook. También se pueden dejar un comentario si quieren dejar alguna petición de oración, algún versículo, algún comentario en relación al tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Se va a agradecer bastante para que sirva de retroalimentación, porque no se trata nada más que nosotros aquí estemos hablando de ustedes y ustedes nada más nos estén escuchando, sino que ustedes también pueden participar dejando un comentario de lo que el Señor también les pone sobre este tema que va a ser muy importante, ¿verdad? También les pedimos que estén compartiendo la transmisión, compártanlo en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, envíenselo a una persona directamente que ustedes crean que le pueda servir, igualmente lo pueden hacer. También les recordamos que nosotros transmitimos de lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora México, y no son las únicas redes sociales en donde nosotros estamos. Si están dándose cuenta, en esta partecita están saliendo todas las redes sociales, tanto Instagram como Estudios El Jordán, TikTok como Casa de Dios El Jordán, Facebook como Casa de Dios El Jordán, como nos estarán viendo ahorita mismo, y igualmente en YouTube, que también estamos como Estudios El Jordán, en donde nosotros subimos todos los estudios que nosotros como iglesia tenemos, tanto los que se llevan a cabo los días lunes como los días jueves, se están subiendo ahí. También próximamente se van a estar subiendo los servicios de la prédica los domingos. Igualmente se van a estar subiendo a YouTube para que ustedes estén al pendiente. Igualmente, si ustedes ven los estudios y quieren formar parte de los mismos, nos pueden mandar un mensaje directo aquí en Facebook para nosotros podernos poner mejor en contacto con ustedes, porque todos esos estudios son virtuales. Eso quiere decir que ustedes pueden formar parte de esos mismos estudios, ¿verdad? Y ahora sí, sin más dilación, estamos aquí con la hermana Romina, que nos va a presentar un tema muy importante que se llama ¿Por qué yo sí y yo no? Ajá. Romina, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas tardes a todos aquellos que ya se están conectando. Gracias, Mau. Es porque yo no y ellos sí. Volteado, pero es lo mismo. Gracias. Pues muy contenta, la verdad también acalorada. El calor ha estado muy sofocante, pero bueno, dando gracias a Dios porque nos permite compartir un día más aquí en la transmisión en vivo. Este, la verdad es que cada que me toca pasar a radio, pues también siento un poquito de nervios, no solo en esto, sino en cada una de las transmisiones, porque pues sí es un compromiso compartir la palabra, ¿no? Lo que nos toca pasar a decir acá es algo que pues nosotros también, bueno, Dios ya estaba hablando en nuestras vidas primeramente y ha estado tratando con nuestro corazón. Y este tema, es algo que tiene mucho que ver con, quizá todos hemos hecho alguna vez esta pregunta, ¿no? O si no todos, la mayoría, porque el ser humano tiende a muchas veces a cuestionar o a tener ciertas expectativas en la vida o metas o como tú le llames, pero a veces viene Dios y te cambia todos tus planes. Ujú. Y trata mucho con esta parte de tu corazón, de tu alma, de tu sentir, de tu mente. Y pues yo no sé, pero al menos yo sí me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué yo no y ellos sí? Y es algo con lo que Dios trabajó en algún momento de mi vida y sigue haciéndolo en ciertas cosas que Dios me pide que le entregue, que crea, porque también involucra mucho la fe, que pues a veces nosotros mismos dudamos de las circunstancias, de las promesas o de lo que Dios dice a nuestras vidas y porque manejamos un tiempo distinto al de Dios.
Y cuando nos dice el Señor, espera, esa espera puede durar unos 2 segundos como puede durar 40 Ujú, años. Esperemos que no sean 40, pero bueno. Em, lo importante es de que en ese proceso Dios está trabajando con nosotros y puede decir, bueno, Romy, a lo mejor lo dices tan fácil, ¿no? O sea, sí, en ese entonces, cuando estás en medio de la prueba o cuando estás en ese lapso, no quiero llamarlo proceso, pero en ese lapso, es cuando tendemos a desesperarnos y empezamos a ver las cosas en lo natural. Y entonces nuestra fe está menguando ujú. porque perdemos de vista lo que Dios ha dicho de nosotros. Y es ahí donde es probada nuestra fe, ¿no? Pues yo no sé si tú o algunos otros que nos están escuchando se han hecho precisamente esta pregunta, ¿no? ¿Por qué si yo estoy sirviendo? ¿Por qué si tengo tiempo en el ministerio? ¿Por qué si me esfuerzo en hacer estas cosas? ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene que mostrarnos todavía áreas que, que no son correctas o porque no son alineadas conforme a su voluntad, porque tiene que tratar con nuestro carácter, Ujú, porque tenemos que ser forjados en medio de la prueba, porque, bueno, pues Dios tiene una medida distinta para cada uno de nosotros y no podemos tener una comparación con el mundo principalmente, ¿no? Pero aún dentro de nosotros yo tengo un propósito distinto al tuyo y yo no puedo estar midiendo mi propósito con el tuyo porque tú has sido llamado para una parte importante dentro del cuerpo, pero quizá no es la misma función que yo voy a desempeñar. Entonces la forma en cómo Dios tiene que tratar con mi corazón es distinto al tuyo. Entonces no quiere decir que todas las veces tiene que ser de la misma manera y no podemos cuadrar a Dios de una forma distinta. Pero al menos cuando me he hecho esta pregunta, lo cierto y lo que hay que reconocer es que muchas veces ha habido carga en mi corazón. Porque vuelvo a lo mismo, tienes expectativas de algo que tú consideraste que iba a ser así. Ah, ok, yo hago esto, Dios me va a bendecir. Si estoy diezmando, si estoy dando la parte que me toca, bueno, ya no es el diezmo, es la porción, ah, bueno, Dios me va a bendecir. ujú. Si estoy sirviendo por mi obediencia, Dios me va a bendecir. Y así es como pensemos, aunque quizá nuestra obediencia no es completa, ¿no? Pero es eso lo que nosotros pensamos. ¿Por qué si estoy haciendo esto? ¿Por qué si estoy sirviendo con los niños? ¿Por qué? Todas esas cosas que creemos que es como nos han enseñado, ¿no? Si me das, te doy. Y a veces Dios te pide, no, dame. O sea, entrégate, despójate, quítate. Y pierde esas expectativas que tienes de ti mismo. No sé, no tengas más alta estima Sí, de lo que tú puedas considerar de ti mismo. ujú. Y Dios trata con esa parte de nuestras vidas porque em, ahorita lo vamos a ir viendo porque de hecho la base está en el Salmo 73, que lo vamos a leer, pero yo sí quisiera saber, Mau, en esta parte, si te ha pasado, si tú mismo te has hecho esta pregunta y, y cómo ha tratado Dios en esta parte de tu vida, aunque el tema te lo habíamos pasado ayer. Pues yo creo que en el sentido de estrictamente la iglesia, no he sentido el por qué ellos sí y yo no, porque digamos que el problema más que tengo es la comodidad y muchas veces el que me digan, tú vas a hacer uno, dos y tres. Y así de, ok, uno, dos y tres, y no me mueven de ahí. Ahí me quiero quedar. Y si el otro hace cuatro, cinco y seis, perfecto. No tengo la ambición de por qué él está haciendo esto que lleva más o menos tiempo y yo por qué no puedo hacer esas cosas. Pero en otras áreas de mi vida, no de la iglesia, sí he tenido Ujú, ese sentimiento de muchas veces la comparación que se hace uno mismo. Porque al final del día, eso sirve es como una espada de doble filo al final del día, siento yo. ujú, Porque el compararse hasta un punto es como de que, bueno, también tengo que poner mi barbas a remojar y también tengo que ver qué es lo que estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo mal. Y si tengo una figura de autoridad que sé que estaba diciendo, que está haciendo la voluntad de Dios, entonces hasta cierto punto es sano
contrastar mis acciones con las acciones de alguien que sé que está haciendo la voluntad de Dios. Pero el punto de inflexión es cuando quiero basar todo en lo que hace esa persona o en lo que hacen las demás personas. Y eso no es lo correcto. El Señor nunca nos manda que nosotros nos estemos comparando con las demás personas. Si bien nos llama a una convivencia, a que nos estemos edificando los unos a los otros, a que nos estemos ayudando, a que nos estemos siempre dando una mano, en la comparación que malamente muchas veces tenemos, lleva a una mala convivencia y una mala relación con mis hermanos. Porque al final del día somos como esa persona loca que se inventa enemigos imaginarios. Y a veces pensamos que el hermano que probablemente está siendo más bendecido por el Señor en ese cierto momento se las trae contra mí. Cuando el hermano ni siquiera está pensando en nosotros. Cuando no sabemos por lo que está pasando el hermano y lo están bendiciendo y el Señor lo está bendiciendo porque al final y parte de lo que estamos viendo en Job en el estudio de varones es que Dios es soberano y Él no nos tiene que dar ninguna explicación de qué hace y por qué lo hace. Y eso es una pastilla muy difícil de tragar realmente. Porque queremos que Dios nos diga, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué si yo estoy esforzándome tanto? ¿Por qué tú no me correspondes como se supone que me tienes que corresponder? Y el mismo Dios dice, bueno, el servicio no es una moneda de cambio. No es tú haces esto, yo tengo que hacer esto. Hay algunas cosas que sí, y hay promesas dentro de la palabra, el fácil de Deuteronomio, en donde si tú obedecieres y hicieres tal, y estas bendiciones te vendrán, y bueno, esas bendiciones sí están ahí, pero hay algunas otras cosas y áreas en nuestras vidas en las que no funciona como nosotros creíamos que funcionaba y no tiene por qué funcionar como nosotros creíamos que debía de funcionar, porque de nuevo, Dios no tiene que cumplir nuestras expectativas. Dios no tiene que, eh, por así decirlo, caernos bien a nosotros al final del día. Pero si bien es importante el entender el cambiar ese estilo y esa mentalidad de la comparación que uno tiene constantemente hacia las demás personas y hacia los demás hermanos, en el sentido negativo de pensar que todos somos iguales, que yo creo que al final del día es la gran mentira que se hace muchas veces dentro de la iglesia, no todos somos iguales. Y no en un mal sentido, sino en un sentido bueno, porque todos somos únicos, todos somos hijos que nos hizo con una, no sé cómo se diga esa palabra, con una forma muy diferente de ser unos de otros. Y Dios no obra de la misma manera en la vida en nuestras vidas. Me acuerdo que en, en su momento ya tiene como 2, 3 años, me tocó checar unos estudios que se estaban en inglés, que teníamos que traducirlos al español. Y el apóstol Bonnie, en uno de esos estudios, decía que muchas veces Dios hace eso a propósito. Cuando uno está sirviendo bastante, normalmente cuando uno viene a la iglesia y se enfoca en Dios y empieza a obedecer y empieza a hacer todas las cosas, uno siente un crecimiento espiritual rápido. Pero luego todos hemos llegado a un momento en el que sentimos que nos estancamos. Y el apóstol Bonnie en ese estudio explicaba que Dios lo hacía a propósito porque si nosotros siguiéramos creciendo así constantemente rápido, el ego incrementaría exponencialmente muy fuerte. Y hay cosas que el Señor te dice, espera, hasta aquí vas a crecer por ahora, hasta que perfecciones lo que ya tienes para poderte dar algo más. Sí, claro. Y estoy cierto en esa parte porque como bien puedes ir creciendo de una manera tan rápida, pero de todo eso pues, no vas a captarlo en su totalidad, ¿no? Sino que tienes que ponerlo por obra para que entonces pueda hacerse vida en cada uno de nosotros. Me recuerda mucho, perdón, a mi hijo en esta parte que acabas de comentar, porque con él sí teníamos que trabajar mucho de manera repetitiva para que él pudiera procesar toda la información y no sé, creo que no soy la única mamá, pero en algún punto cuando, no sé, me pasaba mucho cuando él, por ejemplo, veía una película y no es como que, ah, bueno, ya la vimos y ya, ¿no? Sino que tenía que verla una y otra y otra y otra y otra vez. Y curiosamente porque así es como él volvió a obtener lenguaje y empezó a empezar con las palabras, ¿no? Utilizando las películas. Y ahorita que mencionas justamente esta parte me recordó eso, ¿no? Porque a veces sí es necesario que nosotros lleguemos como que hasta un punto de nuestras vidas, pero
Es curioso cómo a veces tenemos una mentalidad distinta, obviamente la tenemos distinta a la de Dios, pero no entendemos el propósito de todo el avance que hemos tenido, hasta dónde nos ha llevado el Señor, precisamente porque uno tiene sus propios planes, sus propios propósitos, ¿no? Ujú. Y si de alguna manera no lo hacemos así como acabas de comentar, pues fácilmente o nos ganaría el ego o simplemente nos quedaríamos como sin aprender nada, porque lo cierto es que no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos a leer el Salmo 73. Me gustaría leerlo en una traducción viviente, pero pues este salmo lo escribió Asaf, que era pues un líder de la adoración. Y justamente él habla en esta parte de que, pues, o sea, tuvo dudas, tuvo muchas cosas en su corazón, se juntaron muchas cosas por lo que él alcanzaba a ver a su alrededor con sus ojos naturales. Y pues de alguna manera, como decías tú, bueno, el Señor lo tuvo que sacudir Ujú. porque él estaba limitando su visión de lo que había nada, lo que estaba pasando. Y eso generó una envidia en su corazón, generó una carga que en algún punto de su vida, pues, eh, yo lo veo así, como que decidió, como diciendo, hasta acá llegué, ¿no? O sea, ya no veo otra salida, creo que no Ujú. hay, como dice la palabra, no hay salvación, como que no le veo otro asunto, ¿no? Entonces, pues vamos a leer el Salmo 73 para que vayamos desarrollándolo. No sé si lo quieres leer tú, lo leo yo. Sí, Salmo 73, Sí, nueva lo leemos traducción. todo, ajá, y ya Ok, lo, completo, sí, perfecto. por Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que vivían sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra se jactan contra los cielos mismos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por sus terrores, por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. favor. Sin embargo, todavía te pertenezco. Mm, Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, pero tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. amén.
Y me encanta porque la verdad es que yo no me había detenido como a leer así este salmo y me encanta porque viene como varios procesos, Asaf, Ujú, como diciendo, mira lo que está pasando. Y empiezas a ver, ¿no? O sea, con tus ojos naturales todo lo que está aconteciendo a tu alrededor. Y eso causa una molestia. Y eso causa una frustración porque ves nada más lo que está pasando por encima. Y como dice en el versículo 2, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y ciertamente, y no es que nosotros seamos ujú, mejores que las demás personas, pero lo cierto es de que en algún punto, por ejemplo, en mi caso he dicho, bueno, ¿por qué estas personas, y lo he dicho, impías, que no tienen temor de Dios y todo? Veo que les va, tienen buenos trabajos y uno como hijo de Dios, o sea, yo sí he tenido esta parte de queja, ¿no? Como nos han dicho, la queja avanza. ¿Por qué si me estoy preparando? ¿Por qué estoy puros por qué, por qué, por qué, por qué? Y como una vez decía la pastora Lucy, mejor en vez de preguntar por qué, pregunta para qué. Y ciertamente como a veces te cambia el contexto, el para qué. Y eso lo que hacía era que hubiera una carga en mi corazón y una frustración porque yo veía que no estaba avanzando. Y yo ujú. sentía que no estaba, dije yo, no estoy escuchando a Dios, no estoy teniendo respuesta de Dios, de verdad estoy haciendo lo correcto. Y empiezas a codiciar y a desear lo que lo que la otra persona tiene, pero lo cierto es que no tienes como el trasfondo de la situación, ¿no? Entonces, a veces, y no es que Dios nos quiera tener en una condición así de manera permanente, ¿no? No, Ujú, Dios no es injusto, Dios es muy justo, pero justamente en ese proceso, Dios está tratando con situaciones de nuestra alma y nuestros pensamientos que necesitan ser cambiados. Y porque dice, envidiaba a los orgullosos, estuve casi así a punto de perder el equilibrio y resbalar, caer. Me dice, parecería que viven sin problemas, tienen un cuerpo tan sano, tan fuerte, pareciera que su matrimonio es perfecto por lo que publican en redes, ujú. viajan y uno apenas si no tiene para la quincena, para llegar, cómo le hacen y todas esas cosas y empiezas a compararte, ¿no? A tener un punto de comparativa. Em, pero en esta parte, sí, adelante, Y es antes, porque si no se te va el avión. no, luego se pasan a otras Ajá. cosas y yo creo que también es importante el acordarnos precisamente de la parte en la que Samuel tiene que ungir al quien va a ser el próximo rey de Israel. Y el mismo Samuel, un hombre de Dios que escuchaba la voz de Dios desde que era un niño, se va por las apariencias y dice, Ujú. ay, se ve que está Grandote. perfecto, está grandote y bien fuerte, su brazo tiene el grueso de mi cabeza, este sí es un buen rey para Israel. Pero Dios, después de que va descartando a cada uno de los hijos de Isaí, Dios le dice a Samuel, yo no veo lo que ven tus ojos, yo Ujú. veo el corazón. Así es. Y muchas veces nos cuesta entender esa parte. ¿Por qué? Porque el mundo y todo lo que es el sistema que está fuera de la voluntad de Dios se guía por apariencias y por lo que tú puedes ver exteriormente, ¿no? Por algo existen los filtros, por algo existe el retocar las fotos, porque al final cambias la apariencia de las cosas para dar tu mejor cara hacia las demás personas. Ujú, Y el problema de eso es que pensamos que que los pequeños momentos que vemos de sus vidas, eso sí funciona ujú, completamente. Y nos ponemos en una vara, nos ponemos a comparar con gente que ni siquiera sabemos cómo están pasando sus situaciones claro. de esa manera, ¿va? Y llegamos a un punto en el que sentimos esa comparación que muchas veces viene acompañada con envidia y Ujú, y con desesperación muchas veces, porque uno dice, bueno, Dios, yo estoy haciendo tu voluntad. Y si estoy haciendo tu voluntad y me estoy esforzando, porque hay gente que literalmente te ofende en las redes sociales y le va mejor que a mí. ujú. ¿Cuál es el punto de seguir haciendo estas circunstancias al final del día? Exacto.
no veo algún fruto. Y eso es muy parecido a lo que Jonás prácticamente le decía a Dios: ¿para qué le voy a predicar a todo este pueblo? Si se va a arrepentir, tú lo vas a Ujú, perdonar y yo voy a quedar mal. No tiene ningún sentido que yo esté esforzándome tanto, que yo esté viajando hacia otro lugar, si al final del día vas a hacer tu voluntad. Y ujú, muchas veces nos ponemos en ese sentido de estarnos comparando en lo que están haciendo las otras personas, en el sentido de, y esto nos afecta de manera diferente tanto a hombres como a mujeres, ujú. porque hay diferentes puntos de comparación que los hombres y las mujeres tenemos Sí. de acuerdo a las redes sociales, ¿no? Y en la cuestión de los hombres es, si no tienes tu casa o tu carro, los Ujú, cuantos años, ¿qué estás haciendo en tu vida? O si no lo ujú. has logrado tener X cantidad de dinero a los 23, 25 años, ¿qué estás haciendo en tu vida? Y yo digo, ya voy a ser casi 28, Padre Santo. Entonces, porque uno se empieza a comparar con esas personas, y claramente hay necesidades que cada uno, o responsabilidades que cada uno tiene que cumplir de acuerdo a sus roles. En el sentido, por ejemplo, de, bueno, y si yo se supone que tengo que ser un hombre que provea su casa, ¿cómo lo voy a hacer? Si ni siquiera gano la suficiente cantidad de dinero para decir, puedo pagar una renta, puedo pagar tal y tal y tal y tal. Soy alguien, y como hombre, y a veces he tenido ese sentimiento, soy una persona inservible en ese Ujú, sentido. Soy inútil porque no tengo lo que se supone que yo debería de tener. Pero ¿con quién te estás comparando? Pues te ujú. estás comparando con lo que tú ves en las redes sociales, Claro. porque incluso aún cuando sea contenido, muchas veces que sea un contenido bueno, muchas veces hasta nos comparamos con esas personas. Ujú, Porque a veces lo llevamos en un sentido, pues te estás comparando con famosos, con influencers, ujú, pero muchas veces también nos podemos estar comparando con algún pastor o con alguna otra persona de otra iglesia ujú. que están compartiendo cosas en redes sociales, y uno quiere comparar el propósito que Dios tiene en la vida de esa persona con el mío, cuando son propósitos completamente diferentes. Ujú, Ninguno quiere decir que uno sea mejor que el otro, y a eso a veces nos cuesta entenderlo, porque vivimos en un sistema como si fuese de balanza. Uno es mejor que el otro y no hay diferente. Y no lo entendemos el decir, es que Dios tiene un propósito diferente para tu hermano, no te puedes estar comparando con él. ujú. Es como si yo me quisiera comparar contigo, es imposible, Claro. porque tenemos propósitos completamente Ujú, diferentes. No quiere decir que tu propósito sea mejor que el mío, ni que el mío sea mejor que el tuyo. Simplemente son diferentes. Pero le empezamos a dar tantas vueltas muchas veces a esas cosas, y somos, bueno, en especial a mí, que me pasa mucho, no sé si a ti te pase, que muchas veces son esos pensamientos que empiezan a escarbar y a mm. carcomer, y parece como si fuese polilla. Segundo día que hago referencia a las polillas en la radio. Porque te empiezan a carcomer por dentro sin que tú te des cuenta, y son esos pensamientos que, bueno, el mundo le dice pensamientos intrusivos, o el estar sobrepensando las cosas, y eso va, en mi vida, va muy de la mano con el estar sobrepensando las cosas. Ujú. El realmente uno puede decir, pues yo sé que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y pues allá los que quieran hacer, que hagan lo que quieran en el mundo. Pero después queda ese pensamiento en mi cabeza, y cuando me doy, y sin que yo me dé cuenta, estoy sobrepensando esas situaciones en mi vida, cuando no debería de estar haciendo eso, porque se supone que mi comparación es Jesús. Ujú. Sí, es correcto la forma en cómo lo expones, porque hoy en día, hablando de redes sociales, pues es lo que más influye en nuestra vida, Ujú, ¿no? En algún punto, o bueno, quiero decirlo que desde que empezaron esto de las redes, viene como a un ritmo acelerado también. Y se sale de esta parte del tiempo. Y también a mí me ha traído nuevamente a esta palabra que dice: Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Cómo nosotros a veces nos desincronizamos al tiempo de Dios, porque justamente estamos viviendo un tiempo contrario a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, ¿no? Como tú decías, o sea, Dios no permite que sigamos avanzando a un cierto ritmo, porque precisamente hasta nosotros mismos nos podemos perder, pero nosotros hasta a veces propiciamos eso porque terminamos viendo o consumiendo algo que no es conforme al diseño que nosotros tenemos de manera personal. Y como decía, puede ser que tú estés viendo o consumiendo algo que realmente, pues
dices tú es sano, o sea, pero tú ya empiezas a hacer la comparativa. Ah, bueno, entonces, ¿por qué ellos tienen esa revelación? ¿Por qué ellas se están casando? ¿Por qué ya tienen familia? ¿Por qué ya tienen trabajo? ¿Y por qué esto ya está? Empiezas a seguir un ritmo de tendencias, de ahorita lo que está es esto, ahorita, entonces tú ya ni siquiera como que pierdes el gusto o dejas de disfrutar lo que, el momento, por así Ujú, decirlo. Y aún en nuestro presente, Dios está hablando en nuestras vidas, pero como llevamos a un ritmo distinto, dejamos de escuchar a Dios y es ujú, ahí donde empezamos a perdernos. Porque no entendemos, como decías tú, yo no me puedo comparar contigo, o sea, igual tú decías algo, yo creo que si no sigo ese ritmo, no soy, no sirvo, pues, ¿no? O no estoy haciendo lo correcto o algo me hace falta. Y a mí también me pasa porque a veces uno dice, no, pues yo ya tengo cierta edad de esto y el otro y apenas, y yo digo, bueno, acabo de terminar la universidad, no sé, y, ¿y qué? ¿Y ¿Me van a dar trabajo? ¿No me van a dar trabajo? ¿De qué se trata? Si ahorita en el mundo ya llegas a tal edad y te dicen ya no, ahorita ya no, joven, ya no estás. se mete una tómbola. Bola blanca, bola negra. Sí, algo así, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, en el versículo 13 y 14, ciertamente en vano he limpiado mi corazón, pues sí, he sido azotado todo el día, ¿no? Y lo que decías, ¿no? ¿De qué? Entonces, ¿por qué? Y sí tenemos estos pensamientos, ¿no? Como bien hacías la comparación de Jonás. Y entonces, ¿para qué voy a hacer esto si al final Ujú, va a ser lo que tú quieras, ¿no? Pero lo cierto acá es de que si no somos probados, no podemos crecer. Necesitamos esta parte del ejercitar nuestra fe, nuestra obediencia, el sometimiento a Dios y sobre todo como decían, la escucha activa, el escuchar de una manera sana y constante a la voz de Dios. Por eso nosotros, y creo que hemos sido muy redundantes en este punto, en esta palabra de la identidad, y de escuchar, conocer el propósito que Dios tiene en tu vida, porque si no tienes bien definida tu identidad como hijo de Dios y no sabes cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida, entonces vas a ir agarrando o creyendo lo que otros están hablando, porque no conoces lo que Dios ha ujú, dicho de ti. Y es algo que nosotros hemos hablado aquí con los niños y algo que la pastora Lucia les ha hecho la pregunta a ellos directamente. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú sabes qué parte del cuerpo formas? Y ellos así como que dicen, ah, pues yo los pies porque danzo, ¿no? Ah, pues yo las manos porque dibujo, ¿no? O sea, y es así como ellos lo ven, pero más allá de eso, Dios los ha llevado al entendimiento, y no solo a ellos, a nosotros también, de que la importancia de conocer quién eres en Dios. Yo creo que Asaf, al saber, obviamente él pues era parte de la adoración dentro del templo, era un sacerdote también, ¿no? Era alguien que estaba apartado para ejercer una función ujú, muy específica y muy especial, porque la adoración es algo muy importante dentro de la casa de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que aun cuando tenga un puesto o una función específica, si tu corazón se desvía porque estás perdiendo de rumbo, perdiendo la dirección o perdiendo pues sí, estás dejando de escuchar la voz de Dios, entonces empiezan a haber cargas en tu corazón y empieza este punto de comparación con ujú. otras personas, ¿no? Y pues bueno, dice acá, pues dice, pues de qué me va a servir, ¿no? Vamos a leer Santiago 1, versículos 2 y 3, por favor. Me echas la mano. Uno, dos y tres. Ujú. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Amén.
Y sí, y creo que este versículo lo hemos dicho mucho acá cuando decimos, ¿y cómo estás? Pues con sumo gozo, ya, ya sabemos que estamos siendo probados, como es la clave de cuando dice está bien en sumo gozo. Pero lo cierto es que no sabemos, o nos cuesta estar en ese sumo gozo cuando estamos en medio del fuego de la prueba, como ahorita se siente el calorón en Tuxtla, que dices, no, yo no, por favor, siento que ya no estoy llegando al final del día. Entonces, cuando dice, cuando, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque pues esta prueba es la prueba de tu fe va a producir paciencia, ¿no? ¿Y qué es la paciencia? Pues la ciencia de la paz. Y tener paz en medio de tribulaciones, en medio de quejas, en medio de mucho ruido a tu alrededor, no siempre es fácil. Ujú. Porque empiezas a escuchar a tus hijos, empiezas a escuchar a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tu jefe, tus compañeros y todo es pura queja. Y a veces cuando te dicen, es que tú eres respuesta y es que tú tienes que cambiar el ambiente espiritual, dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pero hay una parte muy importante o sea, no digo esto como diciendo, ay, estás mal o así es como tiene que ser, no se trata de la queja, sino que hay un punto, o sea, Dios sabe todo lo que pasa en nuestro corazón, las cosas que nos agobian, las cosas que llegan como a nuestro punto, porque a veces tenemos que tocar tenemos que tocar fondo, Ujú. darnos cuenta de lo que está pasando y como decir, bueno, ¿hasta cuándo? Pues, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo voy a estar yo en esta condición? Porque, ok, ya vi todo, pero no encuentro solución aquí, no encuentro solución allá y es como que Dios te va cerrando todas las posibilidades como para decirte, soy yo la respuesta, ¿no? O sea, la única forma en la que tú ya sabes que tienes que hacer es a través de mí. Y por eso cuando en el versículo 15 si no mal recuerdo, ¿dónde está? En esta parte que me... Ah, no, versículo 17, donde dice, hasta que entré al santuario de Dios, allí comprendí el fin de ellos. Y en esta es como un parteaguas, ¿no? Como previo a todo eso es como la parte almática y carnal que todo ser humano ve, pero cuando dice hasta que entré a tu santuario, hasta que entré a la presencia de Dios, entonces pude ver, realmente comprendí la situación que estaba pasando, como tú decías, bueno, Dios ve el corazón, conoce las intenciones con las cuales hacemos las cosas y Dios sabe y ha visto muchas cosas que a veces nosotros no ni siquiera lo comprendemos y nos guarda Ujú. de muchas otras. Entonces decimos, ay, qué bueno que yo no entré a ese negocio porque mira cómo terminó esa persona, ¿no? O qué bueno que no fui a este lado porque mira cómo lo que sucedió. O sea, son cosas que no alcanzamos a comprender, pero de alguna manera Dios nos guarda, pero nos trae un entendimiento como decir, espera. O sea, en ese tiempo en el que tú estás viendo las cosas no es para que te agobies, sino para que aprendas a preguntar para qué. O sea, ¿cuál es la intención o por qué estoy viendo todas estas cosas? ¿Cómo tengo que orar? Porque también en esa parte es donde nosotros tenemos que activar nuestra fe, nuestra oración y todas las llaves y todo lo que hemos aprendido. Porque a veces decimos, Padre Santo esto, Padre Santo el otro, Padre Santo aquí, Padre bendito Señor. Y hacemos como redundante y no somos efectivos siquiera en la oración porque dice, pides y pides mal. No sabes ni cómo orar porque las cosas que están a tu alrededor te están agobiando tanto que no te dejan ver con claridad y no sabes ser efectivo y no sabes cómo disipar toda esa bruma que está a tu alrededor para que cuando tú ores y declares, entonces seas certero al momento de decir las cosas. A veces tienes que aprender a callar y esperar y esperar y esperar y esperar para que cuando sea el momento propicio y se declare la palabra, entonces seamos efectivos. Pero como todo nuestro alrededor está haciendo mucho ruido, nos Ujú. desconcentra y nos saca de la presencia de Ujú. Dios. Y yo creo que también parte importante de todo este eh, proceso, por así decirlo, que por el que nosotros pasamos,
también es importante el entender y sí, el tener bien en claro el valor de las cosas. Mm, ujú, Porque cuando empezamos a perder y empezamos a no valorar las cosas que Dios nos ha dado como lo que son, como cosas valiosas, entonces le empezamos a menospreciar lo que Dios hace por nosotros y es cuando nos empezamos a comparar con las demás personas y con lo que tienen las demás personas. ujú. Y lo hemos visto y me ha tocado escucharlo muchas veces que cuando quizás se va un hermano de la iglesia y empieza a hacer su voluntad. Y uno se da cuenta, pues porque hay muchas personas que se van de la iglesia y no te eliminan de Facebook y ahí se ven lo que están haciendo o se ven en Instagram y uno dice, les está yendo incluso uno por percepción dice, le está yendo mucho mejor sin estar Sí, yendo a la iglesia. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entonces, ¿realmente estoy perdiendo mi tiempo acá o qué onda? sí. Y, y es porque no tenemos o no valoramos las cosas que Dios está haciendo por nosotros y no vemos realmente la esencia de las cosas, porque afuera nos estamos comparando por las posiciones o por las cosas materiales que tiene. Pero Dios, dentro de los planes de Dios y dentro de su voluntad, nosotros somos valiosos no por lo que tenemos ni por lo que podamos Así aportar, es. simplemente por quién somos, Ujú, sus hijos, pues, ¿no? ujú. Pero es muy difícil entender esa parte, porque vivimos en una, va a sonar como frase cliché, vivimos en una sociedad en donde se valora lo que tú puedes hacer y qué puedes tú aportar, Ujú. ¿no? Y se ve muchos TikToks en cosas como de pareja, ¿no? ¿Y tú qué buscas que tenga tu novia o tu novio? No, pues que me pueda aportar esto, que me pueda aportar lo otro. Y caemos en un sistema en donde solo se nos es valorado por lo que podemos aportar, no por quienes somos. Ujú. Y entonces eh, bajo ese mismo parámetro nos empezamos a comparar. Entonces, ¿cómo puedo ser yo valioso si yo no puedo aportar esto, yo no puedo aportar lo otro, yo no puedo ser aquí, yo no puedo ser allá? Y las otras personas que están en el mundo, que están haciendo injusticias, que están haciendo cosas horribles y terribles a la sociedad, parece que no les está pasando nada, parece que ellos están bien. Y ellos parece ser que, incluso podemos llegar a decir, parece que hasta que tuviesen el favor de Dios en ciertas cosas, porque les va bien en cosas que realmente no deberían de estar bien, porque no estamos, en el sentido, no estamos equivocados, porque la palabra dice que pues al que obra mal le va a ir mal. Pero lo vemos en el mundo y decimos, es que esto no está siendo así. Pero es cuando ahí viene la situación de que nosotros somos una respuesta. Ujú. Pero no sé, muchas veces no lo entendemos porque, bueno, yo ni puedo responder qué voy a comer el día de hoy y quieren que responda los problemas de la sociedad. Está muy difícil. Pero es porque no vemos las cosas desde un punto de vista correcto y desde el ángulo espiritual en el que realmente estemos apreciando lo que Dios está haciendo y realmente veamos el valor de la voluntad de Dios en nuestras vidas de una manera correcta. Aquí tenemos varios comentarios de los hermanos, vamos a pasar a leerlos de una vez porque ya nos faltan 15 minutos. Oh, qué rápido. Entonces, la pastora Laura nos comentó Proverbios 24, 1 y 2 donde dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. La hermana Silvia nos compartió Salmo 37 del 1 al 4 nueva versión internacional, donde dice, no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores porque pronto se marchitan, como la hierba, como la hierba verde, pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien, y establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Ujú. Hermana Majo, donde sea que esté, le mandamos un saludo. En Proverbios 19:21 nos pone, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Igualmente nos comparte Santiago 4:3, donde dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y también nos comparte Salmos 37, de 7 al 9. Esta es la versión Reina Valera 1960. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo
No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Amén. Entonces, el final del día es el entender y tener una buena perspectiva y valorar las cosas que Dios está haciendo por nosotros y entender que al final del día no estamos viendo el panorama completo de la voluntad de Dios en nuestra vida, Ujú. porque tampoco se trata de que ser un hijo de Dios se trata de ser un mártir constante, en Claro. donde siempre vamos a estar sufriendo, siempre nos va a ir mal, pero hay veces que también tenemos que disfrutar las pequeñas cosas que nos da el Señor para que también podamos disfrutar las grandes cosas. Ujú. Porque luego el problema de estas situaciones es que tendemos a ser insensibles ante las cosas que Dios está Sí. haciendo por nosotros. Y lo vemos y pensamos que hasta Dios nos debe hacer ciertas cosas por nosotros, simplemente por quien somos, pero no es así. Ujú. Entonces también es el, el cambiar esa mentalidad con el que nosotros normalmente nos movemos y empezar a ver a nuestros hermanos no como nuestra competencia, sino como realmente mi familia, espiritualmente hablando, ¿no? Ujú. Porque igual dentro de esa comparación muchas veces dan lugar a rivalidades, Sí. dan lugar a una mala relación entre los mismos hermanos y ese tipo de cosas merman la la unión y la unidad que debe de haber dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque me estoy comparando con lo que está haciendo Romina en este caso, ¿no? ¿Y por qué a Romina se le permite esto? ¿Y por qué a Romina se le permite lo otro? Si yo me estoy esforzando más, si yo estoy haciendo lo otro. Pero el Señor, y me recuerda este parábola que no me acuerdo muy bien, me imagino que lo van a poner en los comentarios, de las personas que estaban trabajando durante una jornada y una persona que trabajó 8 horas, para así decirlo, le pagaron las Ujú. 40 monedas, para así Ujú. decirlo. Y alguien que trabajó 1 hora también le pagó las 40 monedas y el otro dijo, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Si Ujú. lo estoy, es nueva traducción, Mauricio, la versión de esta parábola. Pero el dueño del terreno les dice, te estoy pagando con lo que tú fuiste contratado Ujú. prácticamente, te estoy dando por lo que tú aceptaste Ujú. trabajar. Yo soy el que tiene el dinero, tú no me tienes que decir cómo lo tengo que gastar. Y es una de las formas también de nosotros entender la soberanía de Dios, pues. Ujú. Y no se trata de quién corre más rápido, ni de quién hace más, ni de quién está más guapo, ni de quién está más feo. Se trata simplemente de la misericordia y la soberanía de Dios. Ujú. Porque hay propósitos que quizás te tienen que gestar de una manera más rápida que otros. Y hay otros propósitos que van a tomar más su tiempo en llegar a una completa plenitud del cumplimiento de los mismos. Ujú. Pero no podemos estarnos comparando constantemente, porque Así eso nos es. va a llevar al final del día a tener una vida llena de amargura, tener Ujú. una vida de insatisfacción constante, porque nada de lo que me pueda dar el Señor me va a complacer, porque siempre voy a estar pensando y menospreciando las cosas que me está dando el Señor, porque estoy viendo lo que tienen los demás. E incluso aunque los demás, de manera materialmente hablando, aunque los demás tengan menos que yo, pero me voy a estar comparando constantemente. Y eso no es lo que quiere el Señor, porque no se trata de eso, pues se trata también de encontrar el contentamiento con lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios sí dice, si en lo poco me fueres fiel, en lo mucho te pondré. Y eso tanto va para cargos importantes, por así decirlo, como el dinero, también como en ese sentimiento de satisfacción en lo que uno está haciendo en la Ujú. obra de Dios. Porque si con lo que me está dando el Señor no me siento satisfecho en un sentido comparativo de la palabra, entonces cuando Dios me esté dando nunca va a ser suficiente para mí. Y eso no es lo que quiere el Señor, pues. El Señor quiere que también tengamos una vida plena, haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito que tiene Dios para nosotros aquí en la tierra, claro que sí, pero lo vamos a hacer en plenitud, pues. Sí, a ver qué nos dice producción ahí del versículo. Producción. Creo que Producción. ya lo pusieron. Pero bueno, mientras le damos lectura, em, creo que ya nos quedan 10 minutos. La base de este tema es justamente esto, ¿no? Deja de poner los ojos en la situación que estás viviendo hoy en día y corre al santuario, ¿no? Dice cuando dice Asaf, pero en cuanto entré al santuario,
pude ver la condición de ellos. Y no estamos hablando de ellos como personas físicas, sino la condición o la situación que está pasando a nuestro alrededor, incluso con nosotros mismos. Por eso, digamos, el punto central de todo esto, porque sé que quizá esta frase es ¿por qué ellos sí, yo no? Porque yo no y ellos sí. No importa el orden del asunto. Lo importante es de que corramos al santuario y busquemos esta parte de la presencia de Dios, ¿no? En ese momento, como nos han enseñado, en cuanto tú sabes que vas a, o cuando estés pasando esta situación, corre a la presencia de Dios. Y sé que hay momentos en los que es difícil correr a la presencia de Dios cuando tú estás así, Ujú. porque a veces todo lo que está a tu alrededor comienza a abrumarte, pero es luchar, luchar y luchar y como dice, someto a mi alma, someto a mi carne y es porque ya sabemos la respuesta, ya sabemos el camino a donde tenemos que llegar. Y entonces cuando hacemos de ello un ejercicio y decimos, bueno, Señor, aquí estoy. Yo la verdad quisiera estar haciendo otras cosas o durmiendo o viendo, no sé, scrolleando mi teléfono, viendo lo que sea, ¿no? Pero pues lo cierto es de que he llegado a este punto de mi vida y he tenido amargura, he tenido carga en mi corazón, he tenido una frustración, porque a lo mejor tú quieres acudirme y tú quieres mostrarme algo distinto y tú quieres que yo salga quizá de esa zona de confort, que yo crezca, que yo vea las cosas diferentes, pero no lo voy a hacer si no te veo a ti primero. Y el punto de todo esto es dejar de ver, como decías ayer, deja de ver la paja en el ojo ajeno y comienza a ver lo que hay en ti. No, no te compares, pues. No te claves en lo que está pasando por esa situación. Dios te está mostrando algo por alguien, ora. Sí, pídele a Dios esa misericordia porque es la misma que ha tenido de cada uno de nosotros. Pero si en algún punto de tu vida tú dices, bueno, hay algo que me estás mostrando es porque algo está pasando dentro de mí y yo quiero realmente hacer las cosas distintas, ¿no? Y lo más importante de esto, que está en el versículo 25, creo que era. Sí, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, no hay nada más importante. Yo sé que hasta lo hemos dicho muchas veces, hasta suena trillado, lo que tú quieras, pero lo cierto es eso, que tú podrás tener todas las riquezas, podrás tener todo el conocimiento, podrás prosperar, pero ¿de qué te sirve si tu corazón no tiene paz, si no tiene a Dios? Ujú. Y Dios nos está preparando y está formando nuestro corazón, está forjándolo y está formando nuestro carácter para que precisamente el día en el que llegamos a poseer eso o podamos tener un trabajo, lo que tú quieras, ¿verdad? La expectativa que tú tenías, no sea un ídolo en tu vida y Ujú. no te aleje de la presencia de Dios y no se vuelva más importante porque sabes que dice, ¿a dónde voy a ir a tu presencia? Yo no deseo nada más que a ti, no tengo a nadie más en los cielos que a ti. O sea, no quiero nada más de lo que hay porque nada más me satisface como lo haces tú. ¿Por qué? Por el tiempo en el que aprendes a pasar delante de la presencia de Dios y que tú sabes que esos momentos como dices, pueden ser así, los puedes sentir eternos, como pueden ser eternos y decir, se me pasó muy rápido, Ujú. pero es un deleite cuando tú puedas estar delante de la presencia de Dios y decir, realmente nada de lo que yo pueda tener o experimentar en este mundo me va a llenar como lo haces tú. Ujú. Y entonces cuando empiezas a disfrutar de la presencia de Dios, puedes evitar o dejas de compararte, dejas de buscar quizás hasta la respuesta de lo que tú estabas buscando porque ya no es importante, ¿no? No estás ya buscando excusas porque dices, bueno, Señor, pues hágase tu voluntad, ¿no? He entendido que lo mejor en mi vida es estar delante de ti. Así es. Eh, Y la parte que comentábamos este, de la parábola está en Mateo 21:15. Lean en sus casas, no lo vamos a leer ahorita porque no nos da tiempo, porque así es bastantito. Le damos las gracias igualmente a los hermanos que estuvieron comentando.
a la pastora Laura, a la hermana Silvia, a la hermana Majo y a la hermana Carla que estuvieron aquí en la sección de comentarios, estuvieron comentando igualmente. También a los hermanos que estuvieron reaccionando, que tenemos a Michelle Pérez y a Edison Álvarez. También como conclusión yo creo que diría que el estarnos comparando constantemente no nos va a llevar a ningún lado. Ujú. Vamos a estar siempre autosaboteándonos a nosotros mismos con esas comparaciones innecesarias. Nos va a llevar a desarrollar amargura raíces de amargura dentro de nuestras vidas y, y nos va a llevar a igualmente una constante insatisfacción en lo que estamos haciendo en la voluntad y en los planes de Dios realmente, sino Él también encontrará contentamiento en lo que Dios está haciendo con nosotros y el aprender a ver las cosas como las ve el Señor y no como las ve el mundo, Ujú. ¿no? Ahí viene también muy relacionado lo que es Romanos 12, ¿no? El de Ujú. cambiar nuestra mentalidad y no conformarnos a este mundo. Eso quiere decir que los estándares de lo que es el éxito, eh, sí, de lo que es ser exitoso deben de cambiar dentro de nuestra mente, ¿verdad? Y bueno, les damos las gracias a ustedes, hermanos, que también nos estuvieron sintonizando, a la hermana Romina, por compartir la palabra el día de hoy. Gracias, Les Juan. recordamos que estamos transmitiendo de lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora México, e igualmente los domingos empezamos a transmitir a partir de las 11 de la mañana hasta aproximadamente como 1:30 de la tarde, dependiendo qué tan todo esté predicando la persona que va a predicar, Ujú. porque hay a veces es hasta las 2. Pero bueno, hermanos, muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Sean bendecidos y nos estaremos viendo próximamente. Bendiciones. Bendiciones.